Bueno, soy Inmaculada Caravaca y voy a hacerme cargo de esta píldora geográfica que está relacionada con las desigualdades. Se trata de un tema de creciente importancia porque realmente se está convirtiendo en uno de los retos importantes de las sociedades actuales. Realmente pone en evidencia esta situación que, por ejemplo, en 1995 el 1% más rico de la población había acumulado prácticamente 20 veces más riqueza que el 50% más pobre. O que desde la pandemia, los 10 hombres más ricos del mundo, porque son hombres, y por eso lo digo así, han duplicado su riqueza, mientras el 90% de la población mundial la ha rebajado. O sea que realmente es un tema que está preocupando, aunque tiene matices, como veremos, ¿no? En ese contexto, los objetivos fundamentales son destacar la creciente importancia de las desigualdades, las categorías conceptuales relacionadas con su análisis y las diversas formas de observarlas, pero también considerar las metodologías y los indicadores que se están utilizando para poder medirlas y resaltar las dificultades que supone su análisis multiescalar, importantísimo para la geografía, que pone en evidencia una paradoja importante. En el tiempo en que se desarrollan las TIC, resulta que hay insuficiencia de datos territorializados para analizar las desigualdades sociales. Ese es un tema importante al que voy a dedicar especial interés, ¿no? Con ese planteamiento y con esos objetivos, los contenidos para lograr los objetivos propuestos son estos 7, ¿no? Analizar la evolución de las desigualdades y los factores que las condicionan, observar el análisis geográfico de las desigualdades, tener en cuenta las categorías conceptuales utilizadas para las que son básicas, ¿no?, para medirlas, las diversas formas de desigualdad y las metodologías y los indicadores que se utilizan habitualmente para su medición. Desde luego, después de eso hay que poner interés, insistir en la importancia de la escala y de los datos disponibles y terminar con unas pequeñas conclusiones. Ese es el contenido de lo que vamos a ver. En ese sentido, empezamos viendo la evolución de las desigualdades. Las desigualdades han existido a lo largo de la historia, es conocido eso, ¿no? Realmente este es el momento en donde se han reducido más desde el punto de vista mundial, pero eso no quiere decir que existan problemas importantes. Desde el siglo XVIII empezaron a reducirse desigualdades, sobre todo en los países más desarrollados, y eso fue mucho más potente en los años 50 y 60 del pasado siglo en los países europeos del norte, ¿no?, más desarrollados. Pero desde los años 90 del siglo XX, y muy especialmente desde la llamada Gran Recesión, la crisis de 2008, el crecimiento de las desigualdades ha sido importantísimo, ¿no?, y preocupante, porque realmente han empezado a beneficiar extremadamente a las grandes fortunas, mientras que ha crecido la pobreza, sobre todo en los países desarrollados. Como dice Piketty en su libro Breve Historia de la Igualdad, a medida que determinados derechos y bienes fundamentales van cambiando, pues surgen nuevas desigualdades, y eso es importante porque hay que buscar políticas adecuadas a las nuevas realidades, ¿no? Comprender el comportamiento exige revisar todos los procesos responsables de la generación de las desigualdades y cómo se distribuye la riqueza y cómo se conforma esa fragmentación socioterritorial que como geógrafos conocemos bien, ¿no? La división internacional del trabajo, la explotación irracional de los recursos, el proceso de globalización desigual, por supuesto, la financiarización de la economía, que ha sido muy directamente responsable de todos estos cambios, las relaciones comerciales muy desiguales y dominantes, las relocalizaciones industriales que se han producido a lo largo de las últimas décadas, en fin, una evolución muy potente que pone en evidencia que hace falta centrar la atención en el análisis de las desigualdades. Las desigualdades promueven la pérdida de confianza en las instituciones, ¿no?, propagan el desasosiego, intensifican los conflictos. Lo estamos viendo realmente, lo estamos comprobando desgraciadamente en la actualidad, ¿no?
y son degradantes, además, son degradantes no solo para quien las sufre, sino también para quien las provoca, o sea, para quien se beneficia de ellas. Realmente puede utilizarse el concepto de degradante para enfatizar lo que significan las desigualdades, ¿no? Cuando son extremas, pues se produce lo que Oxfam considera una violencia económica, ¿no? Bueno, pues las políticas diseñadas para favorecer a las personas más ricas están perjudicando al conjunto a la gran mayoría de la población mundial, ¿no? Profundizar en el análisis geográfico de las desigualdades exige observarla desde una perspectiva multiescalar, porque es diferente lo que ocurre a las distintas escalas, lo veremos luego, ¿no? Y en ese sentido es importante ver realmente qué pasa en cada ámbito, cuáles son los espacios que se ven más afectados por las desigualdades y de qué manera se puede actuar en ellos, ¿no? Para ello requiere información territorialmente desagregada, que permite pues tener los mismos índices y tasas a todas las escalas, que permitiría, vamos. En cuanto a las categorías conceptuales, voy a empezar por la más básica. Diferencia no es lo mismo que desigualdad. La diferencia denota las características individuales de cada persona, ¿no? La desigualdad es una situación en la que unas personas reciben diferentes tratos que otras. Por lo tanto, pues tienen un diferente acceso a los bienes y servicios que están disponibles en las sociedades. Se entiende desde tres perspectivas la desigualdad. La desigualdad es económica, por una parte, hay una brecha entre la capacidad adquisitiva de unos grupos y otros. Es ideológica, porque se debe al grado de participación en las ideas, en los pensamientos, en los paradigmas dominantes. Y es política porque está asociada a la mayor o menor cercanía al poder, ¿no? O dependencia del poder, ¿no? Por lo tanto, hay que observarla, hay que analizarla desde esas tres perspectivas. Por otra parte, en cuanto a las categorías conceptuales, es también importante ver cuáles son las que aluden a la desigualdad, ¿no? La más básica es la pobreza. La pobreza es imposibilidad de satisfacer necesidades básicas, que tienen además integración social limitada, carencia de afectividad social. La pobreza está relacionada con una menor esperanza de vida, con una imposibilidad de acceder a determinados recursos. En fin, la filósofa de la Cortina utiliza el término aporofobia para hacer referencia al rechazo que determinados grupos, pobres, producen en algunas clases sociales, ¿no? O en algunos grupos sociales, mejor dicho. La existencia de desigualdades realmente conlleva un incumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así que realmente hay que tenerlo muy en cuenta. Pero hay otras categorías conceptuales que están ligadas a la pobreza, como la vulnerabilidad, que es la incapacidad de resistir ante determinadas amenazas, o la marginalidad, que es la falta de integración en las normas sociales dominantes, o la exclusión, que es total relegación, ¿no? Queda fuera del entorno social y entonces, pues, bueno, una persona segregada o una persona excluida son diferentes niveles, digamos, de participación social, ¿no? O de no participación social. A su vez, para clasificar a las desigualdades podríamos hablar de dos grandes grupos. Hay unas que son transversales, porque afectan a todas las personas, ¿no? Por ejemplo, las que están relacionadas con la renta y la riqueza, que están muy vinculadas a la fiscalidad. La fiscalidad, como sabemos, puede ser progresiva y regresiva. Una fiscalidad progresiva, es decir, que pagan más las personas que tienen más recursos, que son más ricas, supone una disminución de las desigualdades. Una fiscalidad regresiva, que no tiene en cuenta que los más ricos deben pagar más, pues evidentemente perjudica a los más pobres, con lo cual está provocando una regresión desde el punto de vista social, contribuye a fomentar, a impulsar, a perpetuar las desigualdades. Las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo, pues sabemos también lo que significa en una sociedad la pérdida de empleo, ¿no? Y la inadmisible situación que provoca ahora la existencia de trabajadores pobres. Tienen empleo, pero un empleo tan malo, con unas condiciones tan laborales tan increíbles, que realmente no pueden de ninguna manera considerarse personas que están
bien integradas y que muchas de ellas pues incluso se pueden calificar como pobres, ¿no? Y la salud, que está asociada a condicionantes estructurales, de la estructura de la sanidad en cada ámbito, pero también a determinantes sociales, de dónde viene cada familia, qué condiciones tiene y tal. A su vez, las específicas son las que van ligadas a determinados grupos sociales. Está la educación. La educación supone una injusticia de presente que condiciona a los futuros, ¿no? Entonces, pues está relacionada con los grupos de edad, sobre todo los grupos de edad más jóvenes. El género, que afecta a más del 50% de las personas del mundo, porque sabéis que hay más número en general de mujeres que de hombres, porque la mortalidad masculina es más alta que la femenina en general. Los grupos de edad, que implica a veces que sea algunos determinados grupos de edad, y se ha visto en la pandemia, se vean de alguna manera rechazados por la sociedad, lo que ha pasado con las personas mayores que están en las residencias, ¿no? Que bueno, no voy a entrar en el tema, pero es evidentemente lacerante lo que ocurrió, ¿no? O el trato dado a inmigrantes y refugiados, que tenemos ahora un ejemplo cercano bastante doloroso. Por otra parte, ¿cómo se miden? Una cosa es que tengamos ya clasificadas las desigualdades, pero ahora ¿cómo las medimos? Hay un indicador que se suele utilizar en casi todas las publicaciones, que es el Producto Interior Bruto, el PIB. El PIB es un indicador económico, básicamente económico, o podría decirse socioeconómico, pero bueno, muy vinculado a la economía. Refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país o por una región, porque datos del PIB a escala regional lo hay. Pero el problema es que no es un indicador completo y además un indicador que ahora mismo está teniendo muchas dificultades. Por una parte, porque hay actividades que bueno, no se incluyen en el PIB porque están básicamente ligadas a la compraventa de acciones o de edificios que se mueven un poco en la ilegalidad, ¿no? Casi, o si no en la ilegalidad, en el margen de la legalidad, ¿no? Y eso no se cuentan, muchas tienen carácter especulativo, a veces son ilícitas, y claro, eso no contribuye a crear riqueza colectiva, sino al revés, más bien a lo contrario, contribuye a que a determinados grupos que las practican, pues se vean favorecidos precisamente desde el punto de vista económico, cuando lo que están haciendo no es contribuir al bien común, sino todo lo contrario, ¿no? Así que hay que tener cuidado, ya es se está poniendo en evidencia en muchas publicaciones que el PIB no es un indicador que sea bastante, o por lo menos suficientemente efectivo para medir las desigualdades. A ello se pueden añadir otros indicadores que tienen más carácter social y menos económicos, ¿no? El índice de desarrollo humano, que es el que utiliza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que lo utiliza para intentar ver cuáles son los países a los que tiene que dedicar programas de desarrollo más potentes, ¿no? Junto al nivel socioeconómico incluye esperanza de vida, o sea, la esperanza de vida al nacer, relacionado por supuesto con la mortalidad, y los niveles educativos, la tasa de alfabetización, el número de años que dura la educación básica, ¿no? Hay uno tercero que es menos utilizado, pero es más completo, que se llama Índice de Pobreza Multidimensional y que está elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, el PNUD, pero también con la Universidad de Oxford. Este básicamente se ocupa de lo anterior, pero utiliza muchos más indicadores. Por ejemplo, utiliza, además de la mortalidad infantil y de la mortalidad de la esperanza de vida, utiliza la desnutrición, que es importante porque afecta a un montón de niños en el mundo, ¿no? La educación, pues también analiza qué pasa con la educación de todos los miembros del hogar y sobre todo sobre el nivel de vida y el bienestar social, que enfatiza también el acceso a la electricidad, las condiciones de saneamiento del hogar, si tiene disponibilidad de agua potable, si el piso del hogar es de tierra o es de arena o de leña o se utiliza para cocinar el carbón o el estiércol, en fin, si disponen de radio, de televisión, de coche, de teléfono incluso, o sea que es mucho más preciso, pero hay menos datos porque, bueno, el primero se hizo en 2010 y no hay una periodicidad seguida respecto a este indicador, ¿no?
En el caso de Europa tenemos otro. La Unión Europea, en su Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, incluye estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión. En la Estrategia Europea 2020 se hace referencia al grupo de personas que están en riesgo de pobreza o exclusión. La tasa AROPE, medida con los términos en inglés, utiliza un concepto multidimensional para definir la pobreza y también la exclusión social, que incorpora 3 indicadores que a su vez están conformados por un número de variables importantes, ¿no? Las personas en riesgo de pobreza, aquellas cuya hogar por unidad de consumo es inferior al 60% de la renta mediana del ámbito que se esté tratando, las personas que sufren privación material severa, que son aquellas que viven en hogares que al menos 4 de las 9 carencias siguientes pues está presente, no pueden permitirse ir de vacaciones una vez al año, no pueden comer en la semana 1 o 2 veces carne o pescado, o la vivienda no tiene a lo mejor una temperatura adecuada, afrontan gastos imprevistos, no pueden afrontarlos y tienen deudas en relación a ellos, o no pueden permitirse comprar a plazos porque bueno, tienen posibilidades de no poder pagar determinados meses, en fin, una serie de carencias mucho más amplias que permite incluir en ese grupo a un número de personas significativo, ¿no? Y después las personas que viven en hogares con intensidad de empleo muy baja, que es se considera aquellas que están trabajando menos del 20% de lo que haría en una jornada normal, anterior a la entrevista, porque todos los datos estos son para entrevista, por eso precisamente hay unos determinados ámbitos espaciales a los que no llegan, no se pueden aplicar. Ejemplo de un mapa en el que está utilizado el Índice de Desarrollo Humano. Es un mapa mundial, yo creo que es bastante significativo con lo que se ve. El caso de África es una vergüenza colectiva la que tenemos ahí, yo creo que es un problema gravísimo, el rojo que indica unos niveles de falta de desarrollo humano muy altos, ¿no? Los niveles más altos del índice se encuentran en Noruega, que es la que tiene el nivel más alto, un 0,957, vale el índice, y Níger, cuyo índice alcanza solo el 0,394. O sea, hay una diferencia significativa entre el índice de desarrollo humano de unos países con respecto a otros. Para el caso de los países hay mucha información, además de esta es bastante ilustrativa desde el punto de vista social, pero hay mucha más, como sabéis. En el caso de España, aplicando lo que hemos hablado antes, la tasa AROPE, pues permite hacer un análisis a través de la cartografía que yo creo que también resulta ilustrativo. Lamentablemente se ve perfectamente una diferencia significativa entre lo que ocurre en la mitad norte y la mitad sur, ¿no? En España, ¿no? Con una tasa AROPE, una tasa de pobreza y exclusión muy alta en algunas comunidades autónomas. Es importante saber que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU de 2015 se especifica que en 2030 la tasa de riesgo de pobreza y exclusión no debería exceder del 11,3% en el caso de España, ¿no? Medido con los datos que tenía en ese momento. Pero el problema es que no solo no se ha reducido, no se va reduciendo, sino que está aumentando, porque desde en 2008 la tasa AROPE en España era de 19,8% y en 2020 es de 26,4%. O sea, no solo es que se está disminuyendo, sino que está creciendo significativamente. Pero claro, en este contexto, esta tasa tampoco la podemos aplicar a otras escalas, ¿no? Por lo tanto, esto, desde el punto de vista geográfico, dice poco. Es importante, por lo tanto, tener en cuenta que hay determinados ámbitos territoriales, los municipios, que digamos ya dentro de las ciudades, los barrios, los distritos, para los que no tenemos información y que son importantes porque la escala municipal, aunque se pueden utilizar datos de renta y empleo, que son muy útiles, pero no otros datos sociales que complementan a los anteriores y que darían una visión muy distinta de lo que se pueda ver, ¿no? Sí, el proyecto Urban Audit, como sabéis, supongo, recoge información territorializada para las ciudades con más de 20.000 habitantes.
Ahí se puede entrar un poquito más, pero tampoco incluye demasiado información que no esté relacionada con la renta, ¿no? O sea que tampoco avanzamos mucho más respecto a lo que significan los datos municipales. Con este contexto, pues tenemos aquí un mapa municipal de la renta neta media por hogar, ¿no? Los datos son de 2018 porque ya sabéis que el problema de la fuente está en que, bueno, es difícil actualizarlo, pero bueno, creo que se ve también bastante, de una manera muy significativa, la diferencia que hay entre el norte y el sur, aquí matizada quizás, porque se ve una línea que va del noroeste al sureste, inclinada, que deja un norte con una mayor visión de lo verde, ¿no? de lo que significa pues rentas más altas, y el sur, en donde predominan más las rentas más bajas ligadas a las situaciones peores, ¿no? Los valores oscilan entre los 12.357 euros de Puebla de Lillo, en León, y los 90.902 de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Evidentemente las diferencias son significativas, un 13,8% la renta del primero con respecto a la del segundo, o sea que es significativa. En general, los municipios que cuentan con rentas más bajas son rurales, y solamente 3 superan los 1.000 habitantes. De estos 10 con menos renta, están 6 en Extremadura, 2 en Castilla y León, 1 en Castilla-La Mancha y 1 en Galicia. El caso contrario es más significativo. Entre los 10 que disfrutan de las rentas más altas, 8 están en Madrid o en Barcelona. O sea, de 10, 8 están en Madrid y Barcelona, y suelen ser municipios que conforman las aglomeraciones metropolitanas, que forman parte de las aglomeraciones. Pero claro, nos quedamos en este nivel, es evidente que hay que entrar en las ciudades. En este caso, vamos a entrar en la de Sevilla, no porque estemos aquí, que también es importante, pero sino porque realmente tenemos, desgraciadamente, bueno, pues la medalla, en el peor sentido del término, de la palabra, de que contamos con de los 15 barrios más pobres de España, 6 están en Sevilla, 5 en Córdoba, 2 en Alicante, 1 en Málaga y 1 en Madrid, que es el de la Cañada Real, claro está. Pero claro, la mayoría, 6 están en Sevilla. Es importante, estando aquí además, que no nos fijemos en eso. Tenéis aquí el mapa de Sevilla con la renta media por hogar, que se ve perfectamente, siempre son los datos verdes los positivos y los datos rojos o naranjas los más negativos, que en los 11 distritos de Sevilla, aquí está por barrio, pero en los distritos oscilan entre 46.146 euros anuales del distrito de La Palmera y los 21.000 de Cerro Amate. Pero es que eso no significa nada, porque si entramos en los barrios, ahí sí que están las diferencias más grandes, ¿no? Mientras que en ciertas zonas de La Palmera y Santa Clara los valores de la renta superan los 70.000 euros, en el caso del Polígono Sur y los Pajaritos están en torno a los 12.000. O sea que sí que vemos ahí una diferencia significativa, 6 veces más bajas las rentas de unos barrios con respecto a otros. Se evidencia así lo que se ha dicho en la prensa, se repite últimamente, que la pobreza va por barrios, ¿no? Realmente es así. Traigo otro mapa de Sevilla y me parece ilustrativo porque relaciona los datos de pobreza, bueno, de renta baja en este caso, con la mortalidad. Los cuadraditos que están más señalados en el entorno son los que tienen la mortalidad más alta, y los colores pues igual que antes, ¿no? En este caso se ve que la esperanza de vida se reduce considerablemente en los barrios con rentas más bajas. O sea que es una primera muestra que deberíamos de conocer con más precisión, pero que tenemos pocos datos. Esto está sacado del Plan Municipal de Salud, pero no hay datos que se permitan hacerlo, a lo mejor, pues, yo qué sé, por las principales ciudades de España, o tendríamos que estar buscando datos de distintas fuentes, lo que ya de alguna manera distorsiona el asunto. Bueno, pues vemos ahí pues lo que significa eso, ¿no? Que el hecho de que además de ser más pobre tengas muchas más posibilidades de morirte antes, ¿no? Que creo que ya es en sí malo. Viendo todo esto, algunas conclusiones muy limitadas y muy sencillas, ¿no?
El análisis espacial de las desigualdades pone en evidencia que existen diferencias fundamentales entre unos espacios y otros, que de verdad, según escala, el comportamiento de la desigualdad es fundamental analizarlo. En todos los casos, las desigualdades intrarregionales e interregionales son importantes y son significativas, por lo tanto, otras dos escalas que tenemos que medir. Pero en la mayor parte de los países las desigualdades más potentes se dan dentro de las principales ciudades y eso sí que es mucho más difícil de medir y tenemos ahí un reto porque es bastante vergonzoso. Antes hablaba de África, no podemos tolerar que repetidamente salgan en Sevilla los barrios más pobres de Europa, no podemos tolerarlo, vamos, me parece vergonzante realmente, ¿no? Si no se conoce esto, difícilmente se pueden arbitrar políticas adecuadas a cada una de las realidades. Las políticas tienen que ser efectivas dependiendo de a quién se dirijan, ¿no? Y tienen que estar relacionadas con las condiciones de vida de cada ámbito. Y los ámbitos tienen diferentes condiciones de vida relacionadas con la desigualdad y la pobreza, como acabamos de ver, ¿no? Por lo tanto, para que haya políticas efectivas, hace falta una información mucho más detallada de lo que ocurre a distintas escalas geográficas. Y eso es lo que me ha interesado exponer en esta píldora geográfica, que espero que de alguna manera pues algunas personas las convenza de que esto hay que trabajarlo, ¿no? La mayor parte de la información está sacada de este libro, que se acaba de publicar, es un libro que está accesible para todos. Yo formo parte del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía, que están pues unas 30, me parece que son entidades que se dirigen que trabajan desde una perspectiva o desde otra en el análisis de las desigualdades. Y en relación a ello he metido en este tema, porque yo he hecho geografía económica básicamente toda mi vida, pero ahora me estoy interesando por estos temas que me parecen que requieren atención, ¿no? Hay una versión electrónica disponible en el repositorio institucional de Olavide. Tenéis ahí, podéis entrar directamente y esta información está recogida del libro, que tiene mucha más información, tiene un capítulo entero dirigido, por ejemplo, a lo que está ocurriendo con la pandemia y donde afecta más o menos lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, nada más, creo que hasta aquí ha llegado mi intervención. Cualquier cosa, si necesitáis algo, yo estoy a disposición, podéis buscarme o, bueno, no hay ningún problema, a través de la facultad podéis encontrar mi información de correo electrónico. Venga, muchas gracias.